¿Os habéis dado cuenta? El eje del mal cada vez es menos malo. Resulta que Irán ahora se aproxima a Occidente y Occidente se aproxima a Irán. Resulta que Cuba se abre a Estados Unidos y Estados Unidos se abre a Cuba. Y aquí hay dos preguntas. ¿Dónde quedan las certezas de Aznar? Y la segunda, ¿dónde queda España? ¿Dónde está nuestra política exterior? Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Y con esto creo que voy a contestar de manera muy específica a su pregunta. Para nosotros, el cambio político significa cuestionar la corrupción y cuestionar las políticas económicas que nos han llevado al desastre. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes. Podemos, en el fondo, es un partido de izquierda muy extrema, ¿no? Gobernar es muy difícil, ¿sabe? Eso se lo puedo asegurar yo, que he tenido la oportunidad de hacerlo. En cambio, hablar y comentar, también le digo que es bastante más fácil, sobre todo cuando no se tiene la responsabilidad de decidir. Y algunos están caducos, y en vez de poner productos nuevos en el mercado y poner gente sana y nueva y limpia, y de renovar sus ejecutivas y de echar a los imputados por corrupción de sus alcaldías y de sus escaños, están encantados de haberse conocido. Bueno, yo tengo que decirle con absoluta franqueza que estoy muy contento de los datos de paro y de seguridad social que hemos tenido en el mes de marzo. Insisto, muy contento. Cuando nosotros decimos que nuestro principal adversario es el Partido Popular, no lo utilizamos como una fórmula. El problema del cambio político en este país tiene que ver con cuestionar las políticas del Partido Popular, cuestionar la corrupción y cuestionar políticas económicas ineficaces. Bueno, pues estos de Podemos van a arreglar el mundo, Ciudadanos también, pues antes UPyD, pero le puedo asegurar que gobernar es muy difícil. En Andalucía me he pasado 15 días escuchando que éramos la marca blanca del PSOE, ¿no? Esto depende de los miedos de cada uno, ¿no? Mire, primero, yo creo que a algunos lo que les pasa es que se les ha caducado el producto y entonces no se enteran y no es un problema de marcas blancas, sino que los productos caducan, ¿no? Y no hay que tomárselos cuando están caducados. Si verdaderamente hay partidos que encuentran sintonía en sus proyectos y sus programas, pues están en su derecho tratar de encontrarse. El programa de Ciudadanos, desde luego, merece, como todos, mucha atención, pero nosotros, si tenemos que pactar, lo haremos sobre un programa y con aquellos que defiendan políticas sociales. La situación del Partido Popular frente a las elecciones, ¿cómo la definiría? Bueno, yo ya he dicho que no estamos en nuestro mejor momento, pero vamos a luchar por recuperar la confianza de todos aquellos que, por la razón que sea, nos la dieron en su momento y opinan que no lo hemos hecho suficientemente bien. Y que es muy probable que no haya mayorías arrolladoras en Madrid. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde nos juntamos cada mañana, rodeados por las portadas de los periódicos, con las tazas de café bien calentito, para tratar de explicar qué es lo que ocurre alrededor en este mundo tan convulso, tan cambiante. Y saludamos, antes de empezar, eso sí, con los medios y a descifrar la actualidad del día. Comenzamos saludando a quienes se incorporan a este programa a través de iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, iVoox, YouTube, en diferido, son la retaguardia de este programa, y quienes mantienen viva la llama del mismo cuando el programa ha dejado de sonar en directo. Y también, como no, a quienes se incorporan en directo, a quienes componen nuestro Focus Group,
el grupo de analistas que participan cada día, cada mañana, cada vez más numeroso, enormemente numeroso. Hoy tenemos un hashtag. El hashtag de hoy es Cafetera Solana, es decir, almohadilla Cafetera Solana. Utilizadlo cada vez que hagáis un comentario en Twitter, almohadilla Cafetera Solana. Porque ayer ya fuimos trending topic por tercera vez en una semana y media. Eso es formidable. Y tiene consecuencias. Es importante, es relevante para este programa, porque cuanto más numerosos seamos, pues mejor. Más grande es la resistencia, más amplia es nuestra fuerza. Bueno, yo os decía, también se incorporan a este programa en directo numerosas personas que a través de Twitter, o de Spreaker, o incluso de Facebook, comentan lo que aquí va ocurriendo. Y siempre digo, es una especie de CIS particular, donde tomamos la temperatura a la ciudadanía y donde observamos en qué grados se encuentra el descontento social. Y así observo, por ejemplo, que se incorporan Charo Chamizo, Celsius Pictor, Nacho Hernández, Tito Stop Tip, Fulcrencio Quemado, Cora, PSV, Sonia Ballesteros, Hardy Useful, Kake, Spanish Revolution, Fanny Suárez, Monse Merino, Enrique Quesada, Isa García, Gracia Moreno, Ancho X, Óscar, Javier Crae, Nacho Hernández y también Juliana Peña, Mar Blasco, Mamen Páez, Fueni Pico, Nerovingio, María Jesús, David Quirós, Sergio Vinuesa, Enara Arias. Todos ellos os saludan y os dan la bienvenida. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Ayúdanos dando a conocer a tu alrededor este programa. Explícales quiénes somos. Diles dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, amigos, y hoy es día 7 de abril de 2015, es, como sabéis, martes, y vamos a abrir una página del cuaderno de bitácora porque están ocurriendo tantas cosas a nuestro alrededor. Os lo decía al principio. Bueno, ya lo sabéis perfectamente, ¿no? En la semana pasada se firmó un importantísimo preacuerdo entre Estados Unidos e Irán. Bueno, en realidad fue un acuerdo multilateral. Es un acuerdo que debemos agradecer a muchos otros países, pero un acuerdo que centró la atención en estos dos países y que pretende acotar las pretensiones nucleares de Irán, acercando a ese país a la comunidad internacional, y eso pondría fin, si es que el acuerdo termina por cerrarse, a las sanciones y al bloqueo que pesa sobre ese país. Y decía Javier Solana, con el que vamos a hablar ahora en un momento, decía hace unos días que este acuerdo no va a generar milagros, pero que sin duda es un paso sin el cual Oriente Próximo va a tardar mucho más en reconciliarse, decía él, en reconciliarse consigo mismo. Y se ha producido en todo caso una concesión muy generosa a la diplomacia, a la paz, pero no solamente eso. Porque aunque es evidente que la estabilidad en la región pesa y pesa mucho, pero tampoco olvidemos qué es lo que pasa. Si Estados Unidos y la Unión Europea levantan las sanciones que pesan sobre Irán, Irán va a quedar libre para recibir lo que se denominan como apetitosas inversiones extranjeras. Es una oportunidad de negocio para Occidente, porque hay que recordar que el mercado interno de Irán es uno de los mayores de Oriente Medio, de una riqueza energética formidable, colosal. Tiene unas enormes perspectivas de crecimiento. Irán tiene el 10% de las reservas probadas de petróleo del planeta, casi un 20% de las reservas de gas natural. Y son unos recursos, además, que no se pueden explotar debidamente porque no hay inversión en infraestructura, puesto que lo impiden, entre otras cosas, las sanciones. Así que Irán ya está preparando planes de contingencia para gestionar el aluvión de inversiones que presupone, que espera que va a recibir, y evitar así problemas como la inflación y la falta de competitividad que se derivan de la entrada de miles de millones de dólares en su economía, si es que eso llega a producirse, ¿no? Es decir, la paz pesa, pero también pasa. Claro, eso no hace que el acuerdo tenga poco valor, ¿no? Al contrario, pero nos ayuda a comprender el verdadero escenario, ¿no? Y os decía al principio, ¿os habéis dado cuenta? El eje del mal cada vez es menos malo. Resulta que Irán se aproxima a Occidente, que Occidente se aproxima a Irán,
También vemos la realidad de Cuba, que se está abriendo a Estados Unidos y cómo Estados Unidos se está abriendo a Cuba. Y aquí, entonces os decía, caben dos preguntas. ¿Dónde quedan las certezas de Aznar? Es que es verdad que ya no vivimos en el mundo de las certezas. Y sobre todo, ¿dónde queda España? ¿Dónde está nuestra política exterior? Porque hemos desaparecido del panorama, ya no jugamos ningún papel. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, también buscas respuestas. Eres la resistencia. Y no estás solo. You will remember that there is something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Y hoy la política internacional no ocupa una posición muy destacada en la prensa, en las portadas de los periódicos. Hay mucho de Rajoy, la tregua en el Partido Popular, la cúpula de Podemos, ayudas económicas a los parados, algo de resultados de los datos del paro, el accidente, la tragedia del rescate en Marruecos, de los espeleólogos que allí han fallecido. Pero también el asunto de Irán. Dice hoy el periódico El País, dice: Obama cimenta su legado con el pacto con Irán y la apertura hacia Cuba. Dice, el presidente Obama ha capitaneado 2 iniciativas en política exterior, dice el periódico El País, en política exterior estadounidense, que pueden cambiar la geopolítica mundial. El pacto con Irán y la apertura a Cuba. La doctrina es: nos acercaremos, pero preservaremos nuestras capacidades, afirma Obama en una estrategia con The New York Times, que también recoge hoy el diario El País. Por eso os decía, es un importantísimo acuerdo, y la semana pasada cuando hablábamos de él, decía, vamos a intentar tratarlo con una mínima profundidad para conocer en qué consiste. Recordáis que fue presentado por Obama con toda la escenografía que requiere una situación considerada histórica, y lo anunció con estas palabras. Recordar, el hashtag de hoy es Cafetera Solana. Mantenedlo en los tweets. Escuchamos a Obama anunciando aquel acuerdo con Irán. The United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Sí, dígame. Javier. Sí. Soy Fernando Berlín. Radiocable.com. Javier Solana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahora lo estábamos leyendo. Dice hoy El País que Obama está cimentando su legado por este pacto con Irán. Señor Solana, ¿por qué se ha producido este repentino acercamiento entre 2 países que eran claramente antagónicos? Bueno, todo el problema de Estados Unidos y en general del mundo occidental con Irán viene de lejos. Viene del Ayatollah Khomeini de los años 70, y lo que aconteció es que Estados Unidos e Irán rompieron las relaciones diplomáticas, y a la vez, con el tiempo fue pasando, Irán fue tomando con más cariño, entre comillas, el deseo de desarrollar la capacidad de enriquecer uranio. Eso llevó a una gran preocupación, primero por parte de los europeos, y fuimos los primeros que nos pusimos en contacto con Irán para intentar negociar la manera en que Irán no siguiera por la vía de construir más centrifugadoras, etcétera, pero todavía Estados Unidos no se subió al carro de la negociación. Tuvieron que pasar muchos años. La última negociación en la que yo participé, en el año 1910, en Ginebra, fue la primera en que un americano estuvo presente en la negociación.
A partir de ahí se va el presidente Bush, viene el presidente Obama con una filosofía completamente distinta. Yo quiero hablar con todo el mundo, yo quiero tratar de negociar con todo el mundo. Y se empezó una negociación más intensa, que no fue fácil, y que ha dado los frutos que ahora vemos, pero fijaros el tiempo que ha pasado, ¿no? Todavía hoy Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas, pero en cambio han llegado a un acuerdo muy importante sobre el tema de naturaleza nuclear. Y quiero subrayar eso, porque los temas de naturaleza nuclear en la historia siempre han sido mucho más difíciles de negociar que otros temas. ¿Y hay algo detrás? Porque esto va a tener unas consecuencias económicas en el resto del mundo. Irán tiene el 10% de las reservas probadas de petróleo de todo el planeta, casi el 20% de las reservas de gas natural. Esto parece que no se puede explotar con mucha eficacia por la falta de inversión en infraestructura, y entiendo que esto ha tenido que pesar también, esas posibilidades, esos recursos económicos. ¿Qué es lo que más pesa en este acuerdo? Bueno, ¿lo económico o la paz mundial? Lo que más ha pesado para que las negociaciones volvieran a tomar un impulso fue sin duda el efecto de las sanciones. Sanciones que tenían que ver, como tú bien has dicho, también en el campo fundamentalmente en el campo de la energía. Para que tengas una idea, Kuwait e Irán comparten una misma bolsa, digamos, de gas. La parte de Qatar produce X y la parte de Irán produce X dividido por 100, ¿no? Una cosa así. Es decir, la capacidad que tiene tecnológicamente Qatar es mayor que la que tiene Irán debido a un retraso histórico primero y después al sometimiento a las sanciones de Naciones Unidas. Irán era el gran enemigo. Esto supone que se están redefiniendo todos los equilibrios. ¿Esto supone que el eje del mal ya no es tan malo? Pues sin duda ninguna, es que nunca lo fue. Yo creo que estas definiciones que hemos o que se han acuñado sobre países, pues hombre, son definiciones que tienen un carácter temporal. La gente cambia y lo estamos viendo ahora mismo. Solamente hace muy poco tiempo el presidente Rouhani no lleva todavía un mandato. En todo este periodo el cambio entre Ahmadinejad y Rouhani ha sido importantísimo, es decir, que en un tiempo relativamente corto históricamente, porque ha sido largo, se pueden cambiar las relaciones diplomáticas, incluso en temas tan difíciles como el tema nuclear. Pero yo quiero decir que la tenacidad, la inteligencia con lo que se han llevado este periodo de las negociaciones ha sido extraordinario. Yo estoy muy contento de ver sobre todo cómo los Estados Unidos han cambiado, porque tanto Europa como China y Rusia estábamos así desde hacía ya bastante tiempo, pero Estados Unidos no daba su brazo a torcer. Ahora lo ha dado en un proceso de negociación que ha sido largo, que no se ha acabado todavía, que tendrá momentos de dificultad, pero que ha demostrado que hay una voluntad de resolver los problemas por la vía negociada, de la vía diplomática, sin necesidad de la violencia, que a mi juicio es lo que un mundo civilizado debe hacer. Sí, queda todavía, en todo caso, un enorme recorrido, porque las sanciones es de esperar que no se abran, ¿no? Sí, y muy difícil también porque la negociación de un tratado, como sea al final, con Irán va a ser muy difícil, por muchas razones, por el contenido y también por las dificultades del lenguaje. El tratado habrá que hacerlo en farsi y habrá que hacerlo en inglés. El farsi es una lengua muy compleja, con muchos matices, y a veces no distingue muy bien, como no es fácil distinguir lo que nosotros decimos en inglés o en francés o en alemán, que la traducción en farsi. Habrá muchas dificultades sin duda, pero creo que lo que se ha probado en esta negociación de estos días es que hay voluntad de llegar a un acuerdo, y la voluntad de llegar a un acuerdo se mide fundamentalmente que los grandes parámetros de la negociación están resueltos, están acordados. Quedan cabos sueltos sin ninguna duda, y que va a un tema muy difícil, que es redactar realmente el tratado, donde volverán a abrirse algunos de los temas que pueden aparecer hoy cerrados. Cuando se haya que ponerlos por escrito, igual algunos se reabren, pero se cerrará. ¿Y los países que creen verse afectados ejercerán presión? Es el caso de Israel, por ejemplo, que hemos visto una posición ambigua por días, porque aunque ejerciendo una enorme presión, pero también ha moderado su discurso en según qué comparecencias públicas.
Bueno, Israel está opuesto siempre lo estuvo, opuesto a una negociación. Yo recuerdo cuando me tocaba a mí negociar, pues tantos Mossad como la inteligencia militar, como los propios primeros ministros, siempre estaban muy preocupados con el que continuáramos la negociación, aunque fíjate que a todo ese periodo la negociación dio muy pocos resultados, con que ahora tiene una preocupación mucho mayor, porque sobre todo es el presidente de los Estados Unidos el que decide que esta negociación hay que llevarla al final. Y Israel piensa que es una negociación que no le satisface. No le satisface, al principio no le satisfacía en nada, y ahora empieza a pensar que lo que hay que hacer es modificarla. Pero yo creo que los Estados Unidos y el grupo que está negociando está muy determinado a llegar a un acuerdo. Y después ya veremos, como Obama ha dicho, cuáles son las relaciones entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, Estados Unidos y Qatar, porque lo que sí es verdad es que los países sunitas, encabezados por Arabia Saudita, se sienten también afectados por esta especie de subida en el respeto y subida en el aprecio de Irán en la comunidad internacional, y eso lo temen porque son los dos grandes rivales históricamente del Oriente Medio. Irán como capitán de los sunitas y Arabia Saudita como líder de los sunitas e Irán como líder de los chiitas. Desde luego, en todo caso, lo que se percibe es que esos equilibrios a los que nos referíamos antes se están redefiniendo en todo el mundo. Y yo me preguntaba por el papel de España, porque España, incluso en lugares como Cuba, tan simbólicos, donde debiéramos haber jugado algún papel, estamos ausentes. ¿Usted diría que nuestra política internacional está en buen estado de salud? Pues yo tengo una preocupación. La preocupación es la siguiente. En el mundo en el que estamos, un mundo multipolar, donde han aparecido muchas nuevas potencias, nuevas presencias, nuevos actores. Si tú bajas un peldaño en la escalera de tu situación, recuperarla es muy difícil, porque no la tienes que recuperar solamente tú sin competir con otros. Es que hay muchos otros que querrán ocupar el escalón que tú has dejado. Esto es la novedad del mundo de hoy. Por tanto, hay que tener mucho ojo en no bajar, porque si bajas te va a ser mucho más difícil subir, porque la competencia en la subida va a ser mucho más fuerte. ¿Y cree que hemos bajado? Yo creo que no hemos subido, por lo menos. Pues señor Solana, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada de la cafetera. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias. Radiocable.com. Obama, el día que recibe el Premio Nobel de la Paz, lo agradece pronunciando un discurso de alabanza de la guerra justa y necesaria contra el mal, casi con las mismas palabras, él seguramente lo ignora, no lo sabe, que había usado Ginés de Sepúlveda, el jurista español del siglo XVI, XVII, qué sé yo cuánto, había usado para justificar la guerra contra los indios. Casi las mismas palabras, solo que en aquel tiempo el mal no estaba en los países que contenían petróleo y gas, sino en los que contenían oro y plata. Bueno, pues así es como están cambiando las cosas. Ahora, para terminar la entrevista, escuchábamos a Eduardo Galeano. Y fijaos, es que el propio mandato de Obama también ha cambiado. También ha intentado introducir modificaciones en la forma de tratar la geopolítica mundial, aproximándose a la diplomacia, que era algo que anhelaba una buena parte del mundo. A lo mejor José María Aznar y George Bush no, pero, en fin, parecía lo responsable. Y son muchas las reacciones que estáis publicando en torno a la entrevista con Javier Solana. Destaca Virginia Rodríguez: en el mundo actual, multipolar, nuevas potencias, si bajas un escaño, recuperarlo es muy difícil, dice Javier Solana, hablando de España. Dice Nacho Hernández, dice, me encanta la entrevista a Javier Solana, es un tipo que sabe un huevo, dice Nacho Hernández.
Por cierto, habéis vuelto a situar este programa como trending topic. Estamos en este momento como segundo trending topic nacional. Cada vez tenemos una resistencia más poderosa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Vamos a tomar las oligarquías mediáticas por asalto. Lo vamos a hacer por asalto. Bueno, el caso es que, están pasando algunas cosas absolutamente, ya os lo decía ayer y el viernes dedicamos bastante espacio a hablar del propio programa, así que hoy no lo voy a hacer tanto, pero quiero decir una cosa, contar una anécdota, porque me ha parecido absolutamente maravillosa, absolutamente fascinante. Están pasando cosas increíbles con este programa, acontecimientos sobrenaturales, que diría Iker Jiménez. Me escribió Enrique Quesada, que sabéis que es un oyente habitual de este programa, y me dijo: Fernando, te tengo que contar una historia. El caso es que me fui al Escorial, dice, porque tenemos una reunión de viejos amigos que nos conocimos en la red en los años 90, y dice, y somos gente de toda España, que intentamos vernos una vez al año, y unas veces vamos uno, otras veces vamos otros, y dice, y somos ya un grupo de más de 20 años, ¿no? Dice, y cuando llego a la terraza donde habíamos quedado, ya había allí 10 o 12 personas, y estaba una amiga de Málaga, que me dice: Enrique, yo también soy de la Resistencia. Dice, es oyente muda. Dice, ella sabía de mí porque algunas veces has leído mensajes míos, dice, pero yo no sabía de ella. Dice, claro, somos amigos por ideas afines, dice, pero me hizo mucha ilusión. La Mala TW. Pues un besazo a la Mala TW, porque además a mí lo que me fascina, lo que me parece absolutamente maravilloso, es que somos algo así como el club de la lucha, porque en silencio, sigilosamente, unos se acercan a otros y van lanzando este mensaje de, oye, que es que yo también soy de la Resistencia. Os juro que esto me ha pasado. El otro día estaba en Castilla-La Mancha y se me acerca, en Castilla-La Mancha Televisión, y se me acerca un cámara y me dice al oído, yo también soy de la Resistencia. En fin, está empezando a suceder un fenómeno que no van a poder controlar. Cuando quieran controlarlo va a ser tarde. Quiero en el club de la lucha a los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. Dice Spanish Revolution, dice, ya te lo dije hace tiempo, seríamos multitud, el terror de la clase política. No, pero está pasando una cosa muy simpática. La verdad es que no debería contarlo porque entonces va a terminar, va a dejar de pasar. Pero está empezando a suceder que me llaman de los partidos políticos para que metamos a sus candidatos. Yo digo, pues dependerá de la actualidad. Si hay espacio, pues a nosotros encantados. Pero esto es un salto en un medio de comunicación, ¿sabéis? Porque además, vamos a ver, no nos engañemos. Estáis hablando con un tipo que hace un programa en pijama, que observa la ventana. Por cierto, hoy hace un día absolutamente soleado. Pero claro, no es sencillo cada vez que hay que conseguir a según qué entrevistados. Es una batalla triplemente difícil. No es lo mismo llamar y decir, oiga, que soy de Televisión Española, que llamar y decir, oiga, es que somos la Resistencia. En fin, que tiene su complicación. Bueno, pero esa complicación poco a poco se va reduciendo. ¿Gracias a quién? ¡A vosotros! Bueno, el caso, otras portadas de los periódicos para que no nos alejemos de la actualidad. Todavía sigue mucho
mucha tensión respecto a la forma en la que Rabat trató el accidente el accidente de espeleología, la forma en la que trató los recursos. Dice hoy el periódico El Mundo que Rabat retrasó un día entero el vuelo del equipo de rescate español. Mucha gente ya se pregunta si de haberse realizado un operativo de rescate en tiempo y forma adecuada se hubiera evitado por lo menos el fallecimiento de uno de los españoles que sabéis que murió en el interior de esta cueva. Dice, los guardias civiles del cuartel de Jaca estaban listos para trasladarse a Ouarzazate el sábado a las 10 de la mañana, pero las autoridades marroquíes dijeron que tenían localizados ya a los espeleólogos y que no hacía falta su ayuda, dice el periódico El Mundo. El domingo, a las 3 de la tarde, tuvieron que salir para apoyar a la gendarmería que ni siquiera tenía el material adecuado. Mientras tanto, Marruecos ha culpado a las víctimas del accidente por ir sin guía ni GPS, dice el periódico El Mundo. Y es que al hilo de esta información y de la entrevista que las palabras de Javier Solana cuando hablábamos de la influencia que tiene España, la política exterior española, y decía Borja García Zapardiel en Twitter envía un mensaje que dice, claro, es que España ha dejado de tener influencia en el ámbito internacional. Dice, un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Marruecos. Cuando las relaciones entre los países son relaciones estrechas, estas cosas no pasan, no suceden. Y tienes bastante razón, Borja, porque quizá esto es el retrato de cómo hemos ido descuidando, quizá por un cierto gesto de soberbia, cómo hemos ido descuidando las relaciones con los vecinos. Es verdad también que se están diluyendo en todo el mundo, no solamente está pasando con España, pero nuestra pertenencia a la Unión Europea necesariamente hace que se diluya nuestra propia presencia global. Pero ¿cómo es posible que en el asunto de Cuba, que ya lo veréis cuando se acerque la fecha a ese encuentro, cómo es posible que España no haya jugado ningún papel en la apertura de Cuba, ni siquiera como intermediario, ¿no? Como facilitador? Un país que tiene una responsabilidad histórica evidente con ese país y, en fin, que somos la puerta de entrada de los latinoamericanos a Europa y, sin embargo, parecemos absolutamente adormecidos y quizá tiene que ver la crisis, quizá es la gestión de la política exterior o quizá simplemente es que se diluye nuestra presencia por la pertenencia a la Unión Europea, pero desde luego algo está pasando y, como decía Javier Solana, cuando uno no avanza los peldaños a la velocidad requerida, luego es mucho más difícil subir, ¿no? Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. ¿Se mete usted de nuevo con Dios? No. Yo no puedo estar, no puedo pensar en meterme con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, y a partir de entonces ha hecho muchísimo daño a la humanidad. Y en las portadas de los periódicos os decía algo también de política nacional. Rajoy impone una tregua en el Partido Popular hasta después de las municipales. Ayer le preguntaron a Esperanza Aguirre sobre este asunto, sobre las tensiones dentro del Partido Popular. Aguirre decía, sí, efectivamente no parecemos estar en un gran momento. La situación del Partido Popular frente a las elecciones, ¿cómo la definiría? Bueno, yo ya he dicho que no estamos en nuestro mejor momento, pero vamos a luchar por recuperar la confianza de todos aquellos que, por la razón que sea, nos la dieron en su momento y opinan que no lo hemos hecho suficientemente bien. Y sabéis que hoy va a detallar el presidente del Gobierno la estrategia electoral
en la junta directiva de hoy, dice el periódico El País, y parece que los afines a Cospedal están denunciando maniobras en su contra. Hombre, después del viaje que metió el viernes la número 2 de Cospedal, no es exactamente la número 2, pero vamos, un alto cargo del gobierno de Cospedal metió un viaje a Arenas, a Soraya Sáez de Santa María, en fin, tampoco creo yo que pretenda, pero sí se está especulando con que incluso hoy o mañana podría determinarse la salida de la dirección del Partido Popular a María Dolores de Cospedal. Esto se especula en algunos mentideros madrileños, no hay ningún dato, os advierto que esto no es información, hay mucha rumorología en torno a esto, pero quizá eso explicaría las tensiones. En todo caso, hasta mañana no tendremos datos concretos sobre el asunto. Insisto, no son datos. También ayer se pronunció Podemos. Sabéis que ayer se produjeron varios hechos noticiosos. Mariano Rajoy concedió una entrevista. Esto ya sería una hecatombe nuclear en este país, habida cuenta de que Mariano Rajoy las da con los dedos de media mano. Pero ayer concedió una entrevista a Radio Nacional, una entrevista tensa, donde él, en fin, se vio que lo pasó verdaderamente mal. Bueno, yo tengo que decirle con absoluta franqueza que estoy muy contento de los datos de paro y de seguridad social que hemos tenido en el mes de marzo. Insisto, muy contento. Sí, estuvo allí, en fin, echando la mañana, tomándose un café. Bien, ya podía haber venido aquí a este programa. Bueno, también dijo Rajoy, aludió al partido Podemos y a Ciudadanos. Dijo, hablar es muy fácil. Dice, gobernar es muy difícil. Hombre, lo sabrá él. Habría que recordarle su oposición. Podemos, en el fondo, es un partido de izquierda muy extrema, ¿no? Gobernar es muy difícil, ¿sabe? Eso se lo puedo asegurar yo, que he tenido la oportunidad de hacerlo. En cambio, hablar y comentar, también le digo que es bastante más fácil, sobre todo cuando no se tiene la responsabilidad de decidir. También contestó Podemos, porque compareció después de semanas sin hacerlo, después de unas cuantas semanas a la espera de los resultados en Andalucía, compareció, que por cierto le preguntaron por eso, Pablo Iglesias. Él dijo, hombre, es que en Andalucía se estaban dirimiendo unos asuntos que tendrían que ser los representantes de Andalucía los que dieran cuenta de ese tema, no yo, ¿no? Pero en todo caso habló de las alianzas, ¿dónde están sus enemigos, sus rivales políticos? Para nosotros, el cambio político significa cuestionar la corrupción y cuestionar las políticas económicas que nos han llevado al desastre. Por lo tanto, es muy importante distinguir entre el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes. Al hilo de esto, dice el periódico El País que la cúpula de Podemos se divide a causa de la investidura de Susana Díez, y también habla de Podemos el periódico La Razón, que dice, rebelión en Podemos, nervios en la formación populista, dice Paco Marduenda, tras las últimas encuestas. Los disidentes amenazan con la escisión por las maniobras de la cúpula en las primarias. Iglesias pasa al ataque con Ciudadanos. No es lo mismo el cambio que el recambio. También habló Ciudadanos ayer y dijo, algunos están encantados de conocerse. Se refería al Partido Popular. Y algunos están caducos, y en vez de poner productos nuevos en el mercado y poner gente sana y nueva y limpia, y de renovar sus ejecutivas y de echar a los imputados por corrupción de sus alcaldías y de sus escaños, están encantados de haberse conocido. Y también se refería al Partido Socialista. Pero después dijo, oiga, que nosotros no somos la marca blanca de nadie. Nosotros somos la marca limpia, dijo Albert Rivera. En Andalucía me he pasado 15 días escuchando que éramos la marca blanca del PSOE, ¿no? Esto depende de los miedos de cada uno, ¿no? Mire, primero, yo creo que a algunos lo que les pasa es que se les ha caducado el producto y entonces no se enteran y no es un problema de marcas blancas, sino que los productos caducan y no hay que tomárselos cuando están caducados. Y al hilo de eso dice el periódico La Razón, dice, el Supremo podría complicar la investidura de Díaz y decidir sobre Chávez y Griñán tras la fecha tope, dice el periódico La Razón. Dice Virginia Rodríguez, dice, yo estoy muy contento con los datos del paro, dice Rajoy. Pues yo no, contesta ella. Claro, porque hoy sí, los periódicos destacan ese
importante dato del paro, se presentó el que se anunció como un excelente dato de paro, y hoy toda la prensa lo recalca, y en lo que ya no ponen tanto énfasis es en la enorme precarización que se está observando en los propios datos, y tampoco algo que destaca la Vanguardia en portada. Dice: el paro registra en marzo la mayor caída en 13 años, dice, pero los sindicatos critican el recorte continuado de la cobertura de los desempleados, que llega a ser ya absolutamente dramática. Bueno, este es el paisaje de la prensa, con esta información sobre el fin que exige el Partido Popular de las trifulcas internas para ganar el 24M, y también con el foco internacional colocado sobre la ofensiva israelí. Bueno, y así nos marchamos. Son las 9:13 si lo estás escuchando en directo, pero puede ser cualquier hora si lo estás escuchando en diferido, puesto que esto es un programa que puedes descargar, que además es un programa Creative Commons, puedes utilizar como quieras. Sabéis que nos redifunden algunas emisoras vía FM y las músicas que escuchamos son Creative Commons, por tanto puedes utilizar como buenamente dispongas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que componéis este cuerpo de resistencia informativo, tanto los que estáis en directo como aquellos que estáis en diferido. Algún día se hablará de nosotros. Y en todo caso, mientras tanto, ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Adiós. Gracias de verdad. Hasta mañana. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Cada vez somos más. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Sound on our silver song.